nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza éramos lo mismo que los demás. Pero este pero es maravilloso. Cada vez que yo encuentro un pero en la Biblia, veo una puerta abierta. Veo una oportunidad de Dios para cada uno de nosotros. Dice, todo esto éramos nosotros hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, siempre Dios, llevándose toda la gloria en sus obras. Dios nos muestra que Él es todopoderoso para cambiar aún estos corazones de estos hombres que andaban desobediencia, que vivían conforme a la potestad, dice allí, del príncipe de los aires, que andaban en otro tiempo según la corriente del mundo, pero hasta que llegó las buenas nuevas, hasta que llegó alguien que nos predicó la palabra, hasta que llegó alguien que nos alentó, alguien que nos quitó la venda de los ojos, alguien que nos habló con tal destapados, y nuestro corazón de piedra fue quebrantado y convertido en un corazón de carne. Hemos oído, dice, pero que Dios, que es rico en misericordia, porque Dios es abundante, Dios es bueno, Dios es misericordioso, es compasivo. Cuando nosotros vemos que Dios perdona al impío, al pecador, al violador, a la prostituta, cuando Dios cambia a aquel que anda en la drogadicción, cuando Dios tiene misericordia de ese hombre adúltero, de ese joven fornicario, y decimos, ¿cómo es posible que Dios lo haya cambiado? No te creo nada. Algunos a veces hasta los maltratamos, los insultamos y dudamos de lo que Dios haya hecho, pero vemos que poco a poco Dios comienza a obrar en ese hombre, esa mujer, ese joven, y comenzamos a ver maravillas y decimos, pero Dios, que es grande en misericordia, así también dice allí, por su gran amor con que nos amó, porque su misericordia está ligada al amor. Siempre que encontramos la palabra misericordia en la Biblia, está siempre ligada a la palabra amor. Y cada vez que nosotros manifestamos amor hacia alguien, una oración, una intención, una actividad, algún hecho, una obra nuestra hecha por amor, estamos demostrando con ello misericordia. El amor y la misericordia siempre andan de la mano. El amor y la misericordia siempre andan. No podemos decir que yo amo a alguien y no le tengo misericordia. No puedo decir que yo te tengo misericordia y no te ame. Entonces, las dos palabras están unidas siempre. Ustedes, si quieren, analicen más tarde y busquen. Cada vez que ustedes van a encontrar misericordia, sentir también que hay un escenario de amor alrededor de él. Y cuando ustedes vean el amor, también van a encontrar un escenario de misericordia. Aun cuando Judas vino y le dio un beso al Señor, el Señor no fue irónico cuando le dijo, dándole el beso, dice, ¿qué tienes conmigo, amigo? ¿Con un beso me entregas? ¿Qué vemos allí? Vemos misericordia. Y cuando Judas vio que el Señor fue llevado, y no fue llevado, y él no se defendió, porque él esperaba que Jesús se defendiera. Él esperaba que todos los que estaban allí recibieran una manifestación. Él quería, en cierta manera, engañado por el enemigo, que Jesús se iba a defender. Creía que él iba a levantarse, iba a hacer sonar truenos, iba a hacer que la gente que estaba ahí cayera
cayera y muriera y él entonces gobernaría. Pero cuando él vio que Jesús no se defendió, cuando él vio que él se quedó callado, cuando él vio que recibió golpes, insultos, maltratos y que no reaccionaba, cuenta que había cometido el error de su vida. Y recordaba y retumbaba en sus oídos la palabra que decía: con un beso me entregas, amigo. Con un beso, mirando las 30 monedas de plata en su mano, dice que no pudo y quiso ir a decirle a los mismos sacerdotes y les dijo: me he equivocado, tengan sus monedas y suéltelo de repente a Jesús. Y dijeron: no, ya no vaya, esto ya se fue, trato hecho, olvídate. Y él quizás suplicaba y decía: suéltenlo, pero no le hicieron caso. Y dice que él, desesperado, angustiado, perturbado, porque dice la palabra que el diablo se le metió. El diablo lo motivó a hacer tal cosa. Él quizás en el deseo de querer tener poder, porque era una persona de confianza, tesorero de Jesús, el que manejaba todo el dinero. Y él decía: si Jesús gobierna, pues si ahora que yo soy fiel, yo estoy aquí a su lado fielmente, mirándolo humanamente él, y que me da todo a mí, que yo seré pues también segundo después de él en su gobierno. Él, movido por su ambición, movido por el diablo, entregó al Señor. Y aún en ese beso vimos que Dios le respondió con amor y con misericordia. Fue ese amor que mostró a su enemigo, que ascuas de fuego amontonó él sobre su cabeza. Y él y se ahorcó, porque no soportaba ese amor con el cual fue amado, y aún él no haber recibido ese amor en misericordia, que no poder hacer nada, y dijo: ¿de qué vale vivir? Engañado también por el diablo, porque aquel que se quita la vida también es engañado por el diablo, porque el Señor tiene misericordia. El mismo Pedro también fue engañado, y él aún: Señor, yo te voy a defender. Y aun cuando vinieron los soldados a llevarse al Señor, sacó la espada y dijo: yo voy a defender al Señor. Y el Señor dijo: Pedro, detente, porque tú acaso mi Padre que traiga una legión o 12 legiones de ángeles y van a venir a ayudarme, ¿no lo haría? A ti, Pedro, para defenderme, porque yo sé quién soy y yo sé quién sirvo. Guarda tu espada, Pedro, porque al que espada hiere, a espada morirá. El Señor, aún enseñándole el día de que él fue capturado, también nos enseñó amor y misericordia. Actuar en pasividad, el actuar con certeza, el actuar con templanza, la prudencia, el carácter de Jesús, a mí me ha marcado, a mí nuestro amado Señor, cómo Él puede haber recibido tal forma de templanza. Nosotros como cristianos estamos llamados a recibir esa misma virtud. Esa misma virtud nos va a nosotros perfeccionar y llegar a ser a la estatura de nuestro amado Señor Jesucristo. Y sigo leyendo cuando el Señor dice, nuestro Dios dice: pero Dios, que es grande y rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Aún, ¿quién da algo por un muerto? Lo que puede hacer por un muerto es llorar y de repente decir cosas lindas, porque muchos hablan muy bien de las personas cuando mueren, pero cuando están vivos lo maldicen y dicen: este es un hijo del diablo, esto ha hecho tal cosa, me hizo tal cosa, me debe, y habla y habla y habla. Pero ¿por qué tú no dices lo mismo cuando ha muerto? Entonces nosotros vemos la hipocresía que hay en el corazón de muchos hombres y de muchas mujeres, porque el Señor nos manda, es una orden de Dios cuando dice: ama a tu enemigo, ama a tu enemigo. Y aun si tu enemigo tuviera necesidad, tú le dirías y le ayudarías.
Y si aún un vaso de agua le alcanzaras, también por eso dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, porque en el corazón del cristiano no hay rencor. En el corazón del cristiano no hay envidia, no hay venganza, no hay celo, porque aquel que manifiesta celo, aquel que manifiesta ira, manifiesta venganza, ese no es un hijo de Dios. Ese no es un hijo de Dios. No voy a decir la otra palabra. Lo que dice aquí, Dios que es rico en misericordia por gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Cuando el Señor nos acepta cerca de Él, cuando Él nos acepta que seamos sus hijos, es para pasar de muerte a vida. Una persona que está muerta, por eso yo vengo y les reclamo y les hago recordar en su mente, a una persona muerta tiene envidia, celos, contienda, vanagloria, hipocresía. Una persona muerta espiritualmente anhela poder para hacer daño. Una persona que está muerta quiere todo que le aplaudan, todos quieren que lo reconozcan porque está muerto espiritualmente. Por eso el Señor dice sacándonos de la muerte, Él nos ha traído a vida. Y cuando uno vive, uno siente las maldiciones de otro y dice, Señor, tu bálsamo, tu presencia me fortalece. Las acusaciones, los testimonios que quieran levantar contra uno y uno dice, Señor, qué bueno que tú me conoces. No andamos por miedo, andamos por amor al Señor, en plena certidumbre, con una mente agradable, con una conciencia limpia ante el Señor. Porque nosotros como cristianos no tenemos miedo de lo que la gente diga. No actuamos por miedo de lo que la gente va a decir de mi nombre. Oh, mi nombre no pueden tocarlo nadie, mi nombre nadie puede ponerlo, exhibirlo. Dice la palabra, si aún del mismo Cristo lo llamaron hijo de Belcebú. A Jesucristo le decían, por obras del diablo es que tú actúas, dices esas palabras. ¿Qué no nos van a decir a nosotros? Decía la palabra. ¿Qué no van a decir de nosotros cuando actuamos como Cristo? Cuando actuamos como Cristo nos ponemos a todo el ejército del diablo contra nosotros. Pero dice la palabra maravillosa palabra, y me encanta que diga así, pero más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Nuestra visión no está en lo que ellos puedan hacer y decir, porque nosotros tenemos una cobertura de Dios, por cuanto éramos perdidos, vivíamos en las tinieblas, vivíamos en pobredumbre espiritual, vivíamos en los deleites de este mundo, vivíamos corriendo como corre todo este mundo, pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, que con su gran amor nos miró, dice aquí el verso 5, estando nosotros muertos en delitos y pecados, pero Dios por su gran amor, dice, nos dio vida, nos resucitó de en medio de entre los muertos, nos dio vida, porque escuchamos la voz de nuestro buen pastor, que es Jesucristo. Nos dio vida, dice la palabra, nos dio vida. Juntamente con Cristo, dice allí, para cada uno de aquellos que no se acuerdan, no saben y no se han dado cuenta, pero tú y yo somos salvos por gracia. Salvos por gracia, es decir, tú no te mereces ser salvo. Yo no me merezco ser salvo. Ni ningún hombre sobre la tierra merece ser salvo, ni la más alta autoridad en todo el mundo religiosa no merece ser salvo. Dice que es por gracia que son salvos, por misericordia eres salvo. Como por ahí dice, estamos a punto de perderte, pero del mismo filo del infierno, de allí el Señor te sacó. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no bendecirle? Hace tiempo tú y yo deberíamos estar muertos y deberíamos estar condenados en el infierno. Deberíamos estar perturbados por demonios. Hace tiempo, pero por gracia somos salvos.
Por gracia, no por tus obras, no porque tú prediques, no porque tienes un montón de gente que te sigue en Facebook, en Instagram, en Twitter, o que te siguen a través de YouTube, o tienes un montón de canales, o en cualquier plataforma. No eres salvo, por eso es por gracia. Y entonces, como es por gracia, tienes que hacer mérito ante los ojos de Dios, no ante los hombres, ante los ojos de Dios, de tu agradecimiento, de cuán agradecido eres tú, de cuánta misericordia Dios ha tenido de ti. Por eso el Señor nos reclama a nosotros que no es por obras. Esta salvación, amado hermano, hermana, esto no es por obras. No es porque tú estés al lado de aquellos que tienen poder. No es porque tú estés ahí, seas buen amigo, tienes el teléfono del general de más alto de rango de todo el mundo. O porque eres amigo del presidente de tal país. No, hermano. Tener en tu agenda el número telefónico de un presidente de un país, o de un gobernante, o de un generalísimo, no te hace salvo. No por eso eres salvo. No por eso, eres por gracia. Porque tenemos el teléfono del Dios del cielo. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Pero Dios no le va a responder a aquellos que no tienen un corazón humilde y quebrantado ante sus ojos, como leíamos el día de ayer en Isaías 57:15. Yo habito en la altura y la santidad, y habito con el de corazón quebrantado, con el de humilde espíritu, para hacerlo vivificar. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Porque dice, yo, el Señor, habito con ellos y tengo misericordia. Por gracia sois salvos. Ustedes han sido resucitados. Ustedes han salido de la muerte. Porque todo muerto apesta en sus obras. Todo muerto es desagradable. ¿Quién quiere llevarse un cuerpo ahí cargado por todo el camino? Por eso el apóstol Pablo nos habla en Romanos acerca de la muerte espiritual, acerca del pecado que está condenado en este cuerpo. Este cuerpo está tendiendo siempre a pecar. Por eso, Dios mío, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque aquel que cometía un homicidio en la antigüedad, en esos tiempos, en esas prácticas, aquel que mataba a alguien, dice que amarraban el cuerpo muerto de esa persona, lo amarraban rostro con rostro, brazo con brazo, y lo amarraban y lo tenían así, y tanto era la corrupción y su castigo era llevar el cuerpo que él había matado. El cuerpo de muerte, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la corrupción del muerto, los gusanos, la peste, tenía que vivir hasta que el hombre que era amarrado a ese cuerpo moría juntamente con el muerto, con el que él había matado. Tremendo castigo, por eso que el apóstol Pablo se refiere a esto. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y gracias sean dadas a Jesucristo, que Él me libró de este cuerpo de muerte y nos da vida. Y ahora no estamos atados a un cuerpo de muerte, estamos atados a Cristo. Poder de Dios, sabiduría de Dios, resucitado de entre los muertos, para que juntamente con Él, dice la palabra, tengamos vida y vida en abundancia. A su nombre damos gloria. Y dice aquí, juntamente con Él nos resucitó. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, Dios nos hizo sentar en lugares celestiales. Dios nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amado hermano, hermana, el Señor te está dando una palabra aquí que yo quiero que tú entiendas claramente. Delante de los ojos de Dios, tú y yo que amamos a Cristo, que hemos salido y que nos hemos despojado de ese cuerpo de muerte, porque ya nuestra carne ya no nos ordena lo que tenemos que hacer. Ya nuestra carne no guía, porque nuestra carne, nuestros deseos de la carne en Cristo han sido crucificados en la cruz del Calvario. Ya nosotros no vivimos, porque si conocemos a Cristo, ya no vivo yo,
vive Cristo en mí. Amén. Cristo vive en mí. Así nosotros hayamos hecho el pecado que hayamos hecho, hayamos fallado con el pecado que hayamos fallado. En Cristo dice el Señor, venid a mí. Todos los que están cargados, todos los que están afligidos por el diablo, todos aquellos que han cometido pecado, venid a mí, dame, hijo mío, tu corazón. Porque en Cristo somos salvos. No por tus obras, no por tus obras, por todo lo que tú puedas hacer, trabajar, predicar, cocinar y hacer mil y millones de cosas para poderte ganar. Nunca te vas a poder ganar el favor de Dios, sino a través de la obra maravillosa, redentora de Jesucristo. Por eso este es el mensaje que ustedes tienen que mantener en su alma, en su cuerpo, en su pensamiento, para que ustedes puedan vivir. Y ustedes, la vida que ustedes tengan, transmítanle vida a aquellos que están andando todavía en ese cuerpo de muerte. Para aquellos que siguen andando en este mundo con un pensamiento, con una vida que en lugar de acercarlos a Dios, los acerca más a la muerte espiritual. Por eso el Señor nos llama y nos dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en lugares, sentar en lugares celestiales. Tú y yo, ante los ojos de Dios, Dios ya nos considera salvos a su lado. Entonces dice, tú y yo tenemos un lugar en su reino. ¿Por qué? No por tus obras, no porque hables bonito, no porque tengas capacidad, conocimientos, títulos. No, amado hermano, hace tiempo que Dios ya te compró tu lugar. Es como que si yo te dijera, hermano, hermana, yo tengo 100 pases para escuchar un predicador famoso. Vengan y escuchen que les voy a regalar, eso cuesta muchísimo, pero yo lo he pagado el pase. Vengan. Y aquel que escucha el llamado dice, yo quiero ir. A otro dirá, a mí qué me interesa, a mí no me interesa, o dirá, yo ya tengo mi pase, ¿no? Pero si yo tengo algo gratis para ti, tú lo aceptas, tu lugar está separado en ese lugar. Tú vas y presentas el ticket y dices, aquí está mi ticket. ¿Quién te lo compró? Pero, ¿quién te lo dio? ¿Y dónde es mi sitio? Pues tu sitio es primer lugar, en la mejor ubicación. Y tú vas entrando y te vas dando cuenta el privilegio que has ganado cuando has hecho caso y has hecho uso de ese ticket. Así, algo así el Señor nos dice, ustedes han sido salvos por gracia. Ahí está el ticket. Y además te dice el Señor, ustedes tienen un lugar reservado en el cielo. Aleluya. Pues el Señor nos está invitando el día de hoy, nos está diciendo todo lo que Dios nos está prometiendo, porque dice que no es por tu obra, es por la obra del Señor. El Señor nos dice aquí, estamos nosotros sentados en lugares celestiales por y con Cristo. Una cosa que diga, ya anda, siéntate por allá, pero dice, tú vas a estar sentado con Cristo. No vas a estar sentado con el presidente más grande del mundo, con la estrella o el predicador más grande del mundo, el más erudito de todo. No, vas a estar sentado con Cristo. A su nombre, gloria. Yo quiero sentarme allí, quiero tomar posesión de lo que Dios me ha dado por herencia, no por mis obras, no por lo que merezco, sino porque mi alma y un corazón agradecido de darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Yo nunca voy a poder lograr comprar o poder lograr merecer lo que Cristo ha hecho por mí. Todos nosotros no merecemos nada. Pero Él dice, por sus riquezas en gloria, ha derramado bendición abundante solamente para todo aquel que cree en Jesucristo. Dámosle gloria a Él. Dice allí, para mostrarnos, dice, en los siglos venideros de las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo. Nuevamente nos vuelve a decir, en Cristo. Porque por gracia, nuevamente vuelve a decirnos, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y qué es la fe? Pues la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que tengo un lugar en el cielo. Como dice ese corito, yo tengo un lugar
Yo tengo un hogar más allá de los cielos. Yo tengo un hogar más allá de los cielos, donde Jesucristo nos fue a preparar. Allí cantaremos gloria, aleluya, a mi Salvador. Es lo que nos dice ese himno. Pero la palabra de Dios lo confirma. De allí han salido himnos, de ahí han salido alabanzas. Todos nuestros cánticos son justamente porque reconocemos que lo que Cristo hizo por nosotros es darnos la entrada gratuita al lugar celestial a través de su gloria. Pero ¿cómo voy a llegar allí? Sino atravesando el valle de sombras y de muerte. Pero la muerte tiene un aguijón que le perturba constantemente. La muerte es un espíritu la muerte. La muerte entra y trae y quiere matarnos, quiere destruir en la vida de muchos de nosotros. Pero Jesucristo condenó, dice, el pecado y la muerte. Y aún en nuestra carne no puede heredar el reino de los cielos porque nuestra carne es corruptible. No creas que te vas a ir con tu carnecita y con tu forma de ser, con tu carita bonita, te vas a ir al cielo. No, tú y yo vamos a tener que ser transformados. Este cuerpo, nuestra carne, dice, va a ser transformada. Esto corruptible se va a vestir de incorrupción, porque no podemos ir a una fiesta, a una boda con unos harapos. Tenemos que vestirnos de gala. Tenemos que vestirnos de gala y para eso hay que despojarse de este viejo hombre que está viciado, lleno de cargas, de angustia, de dolores, que se enferma. Dios nos tiene que vestir, es Él que nos invita y Él mismo nos da las vestiduras para presentarnos de Él de una manera agradable, porque Él es el que nos ha redimido, nos ha limpiado con su sangre y este cuerpo tiene que vestirse de lo incorruptible. Si morimos antes de que el Señor venga, dice que no precederemos a los que murieron antes que nosotros, sino que después que ellos resuciten, nuestros cuerpos, dice allí la palabra claramente, nuestros cuerpos serán transformados. Por eso que el cristiano no tiene miedo a la muerte. El cristiano ciertamente va a sufrir la muerte, va a dolerse, va a pasar por ese valle. Pero dice que es su vara y su callado la que nos infundirá el aliento. He tenido oportunidades, amados hermanos, de experiencias muy angustiantes, muy dolorosas, que he tenido oportunidades de sentir lo que es la muerte. Ya sea durmiendo, ya sea el accidente que tuve hace años, ya sea las oportunidades que he sentido amenazas de muerte con dictámenes que han dicho los doctores, esto viene para muerte, pero de allí el Señor me ha dicho todavía no. En otra oportunidad, todavía no. Cuando me veía en medio de todo ese volteretas del carro y con mi familia todos en ese carro y que se chocó, amados hermanos, todos dimos vueltas de campana y el carro se golpeó de tal manera, las lunas reventaron. Y ahí yo decía, Señor, lo único que yo sentía era un amor, una paz en medio de ese carro que estaba sufriendo ese choque. Y yo decía, Dios mío, aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no entendía nada. Pero cuando de pronto sentí que alguien nos sacaron de ese carro y el carro, hermanos, era destrozado. Todo estaba destrozado y nosotros estábamos intactos. La vida que Dios nos regala, nosotros no vivimos para nosotros. Nosotros desde ese día, desde esa experiencia maravillosa que yo tuve con Dios, Dios me dijo, yo tengo poder para darte vida y para quitártela también. Yo le dije, Señor, entonces, si es así, sea para ti mi vida. Desde ese día yo le sirvo al Señor. Y cada vez que ha venido la muerte a tocar mi puerta y me ha venido con amenazas de muerte, yo he dicho, Señor, mi vida es tuya. La muerte no tiene poder sobre mí, sino tú sobre mí, Señor.
Y aún aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice su palabra, porque tu vara y tu callado me infundirán el aliento. Escuchaba de hermanos y conversado con hermanos que han estado agonizando en otras oportunidades y he visto cosas maravillosas, cómo ellos atraviesan ese valle de sombra de muerte llenos de fe, aún hablando en lenguas, llenos de la presencia de Dios, regocijados en la presencia de Dios. Qué hermoso es estar lleno del Espíritu Santo cuando vengan los momentos difíciles, no solamente cuando uno pasa angustia y dolor, aún cuando viene la amenaza de muerte. El Señor nos ha dicho, en la muerte no reinará más en vuestros corazones, porque quien reina en nuestras vidas es Jesucristo. Y termino con esto, los llevo al libro de San Juan, capítulo 1, en el verso 12 dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo estoy hablando aquí a muchos hijos de Dios, a muchas hijas de Dios. Y el Señor te dice, yo te doy potestad. Yo te doy potestad de ser mi hija. Yo te doy la autoridad. La potestad es un derecho que tú tienes para reclamar lo que Dios te está regalando. Eso es don de Dios, es un regalo de Dios. Pero ¿cómo lo recibo, hermana? Dice que eso lo vas a recibir por fe. Por fe. ¿Y cómo yo tengo fe? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hermana, ¿y cómo yo hago para oír la palabra de Dios? Pues hay que escucharla, hay que ponerla en práctica y hay que mirar las personas que practican las palabras estas y que nos inspiren también, porque nosotros necesitamos mentores, necesitamos un pastor, necesitamos alguien que nos guíe para no sentirnos solos en esta batalla, porque somos un ejército grande de hombres y mujeres que estamos peleando esta batalla de fe. Y a la final jornada, al final del día, nosotros todos nos encontraremos sentados en esa mesa que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Por derecho, por potestad de Dios, nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, los cuales estos hijos de Dios no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino que esto es por la voluntad de Dios. A su nombre damos gloria, le damos gracias al Señor por esta hermosa palabra, le damos toda la alabanza a Él porque Él hace posible todas estas cosas. Vamos a